Un gigante cayó. Pero no fue una derrota cualquiera, fue una caída que dejó silencio. Un equipo sin el peso de la historia eliminó a un subcampeón de Europa con autoridad, sin miedo, sin complejos, 5-2, contundente. Y cuando el golpe deportivo todavía estaba caliente, llegaron las declaraciones. Un jugador acusando públicamente al club más poderoso de la Champions, hablando de favoritismos, hablando de decisiones que ya no se disimulan. Las redes explotaron, los medios se dividieron, la UEFA quedó en el centro del foco, y de repente la conversación dejó de ser táctica. Ya no se hablaba de presión alta, ni de sistemas, ni de transiciones, se hablaba de poder, de narrativa, de influencia, porque cuando en el fútbol europeo se mezclan derrotas históricas, acusaciones públicas y tensión institucional, no estamos ante una simple jornada de Champions, estamos ante una semana que puede marcar un antes y un después en el relato del fútbol continental. Y esto acaba de empezar. Bienvenidos a Balón y Palos, donde el fútbol no se maquilla, no se suaviza y no se mira desde lejos. Aquí el fútbol no se explica, se vive. Porque cuando el fútbol deja de hablar solo con el balón, empiezan las preguntas incómodas. Y aquí vamos a analizarlas todas. Y hoy, la Champions arde. Esta temporada de Champions League está dejando algo más que goles, está dejando sospechas, está dejando declaraciones explosivas, está dejando acusaciones directas y está dejando una sensación muy clara. El fútbol europeo vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Porque lo que ha pasado esta semana no es normal. Un equipo del Ártico elimina al subcampeón de Europa. Un jugador acusa públicamente al Real Madrid de favoritismo arbitral. Se abre la puerta a una posible sanción disciplinaria. El Barcelona vuelve a recibir multas. Y el caso Negreira reaparece en cada conversación. Esto ya no es solo fútbol, esto es presión, esto es poder, esto es narrativa. Y vamos por partes. Empezamos por el terremoto deportivo. El Bodo Glimt elimina al Inter de Milán con un global de 5-2. 5-2. No es una derrota por detalles, no es un penalti dudoso, no es un accidente en el descuento, es una eliminatoria dominada. En la ida, 3-1 en Noruega. En la vuelta, 2-1 en San Siro, en el estadio del Inter, en uno de los templos del fútbol europeo. Y aquí es donde empieza el debate serio. El Inter no es cualquier equipo, es subcampeón de Europa. Es plantilla llena de internacionales, es presupuesto multimillonario, es experiencia en finales, es historia, y enfrente tienes a un club del Círculo Polar Ártico. Un equipo con menos recursos, menos tradición continental, menos nombres mediáticos. Pero con algo que esta temporada parece valer más que el presupuesto. Intensidad, convicción, valentía. El Bodo Glimt no salió a especular, no salió a esperar. Salió a presionar arriba, a jugar sin miedo, a correr más, a morder más, y el Inter fue superado. Superado en ritmo, superado tácticamente, superado mentalmente. Lo más preocupante no es que el Inter pierda, es que nunca dio la sensación de imponer jerarquía. Y eso es una señal muy potente. Porque antes, cuando los gigantes europeos saltaban al campo, el rival sentía el peso de la camiseta. Hoy, los pequeños sienten que pueden competir. Esto cambia el equilibrio del continente. Y cuando un gigante cae así, empiezan las preguntas incómodas. ¿Se ha relajado el modelo de los grandes? ¿Se ha igualado realmente el fútbol europeo? ¿O simplemente el dinero ya no compra el miedo? Pero cuando parecía que el foco iba a estar solo en esa sorpresa histórica, aparece el incendio mayor. Las declaraciones. Gianluca Prestiani soltó dos frases antes de la vuelta de Champions que han hecho explotar las redes sociales y el entorno mediático. Textualmente dijo: «Ya no disimulan ni un poco con el Real, vergüenza dan». Y añadió: «Pegar una piña sin pelota se puede, se ve, y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve». No es una crítica suave. No es un «no me gustó el arbitraje». Es una acusación directa. El club señalado es el Real Madrid. Y cuando alguien insinúa que ya no se disimula un supuesto favoritismo, está cuestionando la imparcialidad de la competición. Eso es gravísimo, porque cambia completamente el clima del partido. El árbitro entra al campo con presión máxima. El Real Madrid entra señalado. El rival entra con narrativa de injusticia. Y el entorno explota. Aquí hay varias capas. Primero, la emocional. Prestiani habla desde la indignación o desde la estrategia psicológica, porque lanzar esas frases antes de una vuelta de Champions no es casual. Segundo, la mediática.
Las redes amplifican el mensaje en segundos. Hashtags, vídeos, recortes, análisis. Tercero, la institucional. Puede haber sanción. La UEFA tiene capacidad para actuar de oficio si considera que se atenta contra la integridad de la competición. El reglamento disciplinario protege la imagen del torneo y la honorabilidad arbitral. Cuestionar públicamente la imparcialidad sin pruebas puede interpretarse como desprestigio institucional, y hay precedentes de sanciones a jugadores o entrenadores por declaraciones contra árbitros. Entonces la pregunta es clara: ¿es libertad de expresión? ¿O es una acusación grave que debe tener consecuencias? Porque él dijo que sancionar sin pruebas se puede, pero ahora muchos se preguntan: ¿acusar sin pruebas también se puede? Si UEFA no actúa, algunos dirán que hay doble rasero. Si actúa, otros dirán que se protege al poderoso. Y ahí está el verdadero problema: la percepción. Mientras tanto, en el entorno del Real Madrid, la reacción ha sido de indignación, porque consideran que se pone en duda la honorabilidad histórica del club y la limpieza de la competición. Y guste o no, el Real Madrid es el club más influyente en la historia de la Champions. Cualquier insinuación contra él genera un terremoto mediático inmediato. Esto ya no es solo un partido, es reputación. Es relato, es poder. Y en medio de todo esto, el Barcelona vuelve a aparecer en el foco. Multa de UEFA por bengalas en Champions. Advertencia por reincidencia. Multas internas que pueden llegar a 40.000 euros por retrasos disciplinarios. Aquí también hay debate. Cuando un club impone sanciones internas tan elevadas, lo hace para marcar autoridad, pero también puede ser síntoma de tensión previa. ¿Se está intentando recuperar control? ¿Hay relajación en el vestuario? ¿Es disciplina necesaria o señal de desgaste? Además, el contexto económico del Barcelona hace que cada multa pese más. Cada sanción no es solo dinero, es imagen, es titular, es ruido, y el Barça vive en ruido permanente. Y cuando a esto se suma el recuerdo constante del caso Negreira, el clima se vuelve todavía más denso. El proceso judicial sigue su curso, no hay sanción deportiva firme, pero el impacto reputacional es enorme. Cada vez que alguien habla de favoritismos arbitrales, el nombre vuelve a aparecer en el debate. Y eso influye. Influye en cómo se interpretan las decisiones. Influye en cómo reaccionan las aficiones. Influye en cómo se narran los partidos. El fútbol ya no se juega solo en el césped. Se juega en la percepción. Y encima está el VAR. Goles anulados por centímetros. Líneas trazadas al milímetro. Manos que en un partido son penalti y en otro no. La tecnología existe. La coherencia no siempre. Y cuando la coherencia falla, la sospecha crece. Estamos ante una temporada donde los pequeños pierden el miedo, los grandes pierden margen de error y las declaraciones incendian más que los goles. La Champions se ha convertido en un escenario donde todo pesa: el presupuesto, la historia, la narrativa, las palabras, la percepción pública. Y la gran pregunta es esta: ¿estamos viviendo un cambio real de ciclo en Europa? ¿O estamos ante una tormenta perfecta de tensión acumulada? Lo que está claro es que esto no se va a enfriar. Porque cuando alguien dice que ya no disimulan, el debate ya está encendido. Y en el fútbol moderno, el debate nunca duerme. La Champions no se detiene, el debate tampoco. Lo que hemos visto esta semana puede ser un simple episodio o el inicio de algo mucho más grande en el fútbol europeo. Y ahora te pregunto a ti: ¿estamos viendo un cambio real de poder en Europa? ¿O todo esto es una tormenta mediática exagerada? Quiero leerte abajo en comentarios. Mójate. Sin medias tintas. Si te gusta este tipo de análisis donde no nos quedamos en el titular, suscríbete a Balón y Palos y activa la campana. Porque aquí el fútbol no se explica, se vive. Nos vemos en el próximo.